Vamos a sumarlo, tenemos ahí a nuestro amigo y compañero Jorge Alemán. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Daniel. Pero qué bien se te escucha. ¿Estás en Buenos Aires? ¿Estás en España? No, en Madrid, ¿Estás en Parece Madrid? ser que esta cosa depende de los satélites más que de los lugares. Está muy bien, se te escucha como si estuvieras acá al lado nuestro. Cosa que dicho sea Ya paso, me gustaría. Celebraríamos mucho que vengas Sí. a nuestro programa. Vale recordar. Sobre todo ahora porque estamos en una situación mundial gravísima. A ver, contanos un poquitito qué es lo que estás observando, Jorge. En resumen, el grupo Wagner, que es una empresa mundial parapolicial y mercenaria, está en Sudán, en Siria, bueno, está en toda África y vende sus servicios en todas partes. Llegó a estar en Rostov, llegó a estar a 400 kilómetros de Moscú, se le sublevó a Putin, ahora Lukashenko de Bielorrusia parece ser que lo alojó a Prigozhin, que es el jefe del grupo Wagner. El Ministerio de Defensa lo va a intentar absorber en su estructura, pero es una empresa privada. Es la privacidad de la violencia propia de esta época. Y hay 3 personas que acceden al botón nuclear: Putin, Lavrov y otro más, que ahora no me acuerdo su nombre, y 2 de ellos ya han escrito artículos de que la solución nuclear en un ataque al centro de Europa de la OTAN sería una de las grandes posibilidades, porque cada vez están más debilitados y cada vez están ahora con este levantamiento interno. La situación se pone gravísima por la debilidad de Putin y gravísima porque si este grupo interno a la vez llegara al poder, por supuesto que no sería mejor. Bien, ¿eso en Europa está preocupando? Daniel, todos los telediarios, es una situación... Yo estuve siguiéndolo por la prensa occidental y había mucha preocupación y se planteaba casi la posibilidad de que haya una guerra civil en Rusia, pero pareciera ser que el conflicto... No, pero lo que pasa es que una guerra civil en Rusia no se puede separar de algún ataque nuclear. Bien. O sea, porque el tablero interno de Rusia es el tablero también mundial. Esta guerra, como lo dije siempre, le convenía mucho a Estados Unidos y a la OTAN. No quieren negociar nada y a la vez Putin ha manejado el asunto de manera absolutamente improvisada. Bueno, como dice el príncipe Maquiavelo, si tu apoyo son los mercenarios, eso hay un largo párrafo de Maquiavelo muy bien redactado, hay que saber que los mercenarios pueden tener una oferta mejor, ¿no? Bien, de lo que está pasando en la Argentina con la conformación de la fórmula, Sí. la risa es una risa, digamos, ¿cómo la elaboraría, la interpretaría el psicoanalista de Jorge Alemán, esa risa? Yo no me ha sorprendido en absoluto. Vos te psicoanalizás, ¿no? Vamos, ¿vos te psicoanalizás? Me he psicoanalizado toda la vida, Daniel, desde los 18 años me psicoalicé en Argentina y después me psicoalicé en Francia. Ahora tengo 72 años y trabajo, superviso a psicoanalistas, doy clases a psicoanalistas. Y no haces control. Considero porque un psicoanálisis finalizado. Exacto. O sea, haces control de colegas tuyos, digamos. Eso es. Exactamente. Eso. Todos los psicoanalistas tienen que tener un control, una especie de auditor, supervisor, no sé si es la palabra. Es una experiencia sumamente delicada de escuchar. Claro. Y siempre conviene que el psicoanalista que escucha ponga a prueba cómo es su estilo de escucha y de qué manera escucha. Claro. Es un tema que te interesaría mucho porque tiene que ver con la animación, tiene que ver con animar con el deseo a los que escuchan. La cuestión básicamente va el psicoanalista y le cuenta los casos los casos más problemáticos a otro psicoanalista que le da algún tipo de ordenamiento, ¿no? Es un laburo que es responsabilidad, ¿no? Sí. Porque ahí metes un pife y me imagino no son más... solo los más problemáticos, a veces son los más sorprendentes, dado que hoy en día aparecen transformaciones clínicas muy propias de la intervención de la época. Bien, claramente. Bueno, te pregunté por la candidatura
y el paciente, Jorge Alemán, se rió nerviosamente. No, nerviosamente no. Bueno. A ver, a mí no me ha desconcertado nada de lo que ocurrió, ¿no? O sea, para mí no fue una sorpresa. Desde hace tiempo siempre entendí que todo el universo crítico que se había plasmado en relación al gobierno de Alberto no desembocaba en una opción alternativa de tipo más a la izquierda, podríamos decir, o de un afianzamiento de un líder kirchnerista. Siempre supe, y lo sostuve en varios lados y lo escribí además, y creo que lo conversé con vos, que eso iba hacia otro. Sí, formaba parte de algunas conversaciones que hemos tenido en el inicio del mandato de Alberto. Sí. Vos participabas en la tesis que criticarlo a Alberto iba a abrir la puerta de una opción más radicalizada por derecha, ¿no? Por lo menos, bueno. Sí, yo no estaba en desacuerdo con criticarlo a Alberto. No me parecía la mejor metodología. Es decir, si había que neutralizarlo a Alberto o ir progresivamente anulando sus decisiones, me parecía que hubiera sido más interesante entonces hacer emerger al kirchnerismo en todos los ámbitos, en los ámbitos que ya estaban, intervenir de una manera más pero bueno, la sustitución del ministro de Economía de Guzmán por Massa, y el superministro, etcétera, etcétera, me confirmó hace mucho tiempo, ¿no?, que el giro iba a hacer eso. Lo miro de manera benevolente, yo voy a poner a Grabois para dejar claro todo de entrada, pero miro de manera benevolente eso porque también sé que, hablando de la situación internacional, cuando tenés un problema de soberanía y no tenés armas nucleares, no sos nada. Si te ha tocado ser un país que está generosamente poblado de materias primas importantes y estás a merced del juego internacional, bueno, se ha optado, siempre ella habló del acuerdo. Era un enigma esa palabra. ¿El acuerdo con quién? ¿Con los sectores de la derecha ultraderechizada, como la llamo yo? No. Bueno, el acuerdo era con Massa. Jorge, acá te saluda. Es evidente que Sergio Wisniewski. Está surgiendo como una especie de duda entre tantas preguntas que tenemos todos, y es la siguiente: ¿un candidato conservador como Massa es lo más efectivo para frenar el ascenso de la derecha, que es amenazante en la Argentina, o el crecimiento de la derecha tiene mucho que ver con la insatisfacción que están produciendo la falta de políticas nacionales y populares? ¿Dónde está el huevo y la gallina ahí? No, yo creo que son las dos cosas, que eso, ¿ves? Yo creo que hay dos vectores ahí en juego y siempre en mis análisis los planteé de ese modo. Primero, la conflictividad social nunca se analiza, que sería lo que estás diciendo ahora. Vos permitime que te con respecto a las insatisfacciones. Sí. Y segundo, que hay una agenda de derechas que derechiza también todo lo que hay. Y por lo tanto, frente a el asunto de que va creciendo y creciendo, se opta también por candidatos de derecha. Es lo que va a pasar, por ejemplo, en España ahora, cuando nos pasen por encima. El 23 de julio viene complicado, ¿no? El 23J, ¿no? ¿En España, Daniel? Sí. Te estabas refiriendo a las elecciones, ¿no? Sí, complicadísimo, porque Yolanda se confundió también. Yolanda Díaz es de Sumar, es como la nueva marca de la izquierda española, ¿no? Claro, pero venía bien, pero la confrontación con Irene fue ridícula. Es decir, no va a eso. Una cosa son las diferencias que pudo tener Sumar con Podemos en cuanto a sus... Contó un poquito, Irene Montero es la ministra de la Mujer, militante y dirigente de Podemos, es además la compañera y la madre de los hijos de Pablo Iglesias, y era una figura muy apuntada ni hablar por la derecha y por vastos sectores del progresismo español, ¿no? Un poco. Sí, solo por eso habría que verlos protegidos.
Sí. Pero bueno. Es una persona muy valiente también, hay que decir, y muy audaz, valiente, ¿no? sí. Y ayer a Sánchez lo entrevistó La Sexta, que como dijiste vos, es un canal disfrazado de progre con dueños de derecha. Exactamente. Un canal progresista con dueños de derecha. Entrevista. Como Radio con Voz acá en Argentina. A eso voy. Sí, Jordi Évole es el que le hizo la entrevista al Papa, por eso se hizo muy famoso. Sí. Lo entrevistó a Sánchez y lo acorraló. Y una entrevista aquí no se lleva a dar. Sí. Decía no se lleva. Sí, aquí no se lleva a dar un golpe en la mesa y decir, bueno, ¿desde dónde estás hablando? ¿Qué me querés decir? Es decir, Sánchez no lo apuró como correspondía. Se mostró cortés, paciente. Es el estilo de Pedro, ¿no? Es el estilo Sí. Es el estilo de él, ¿no? También es cierto. Si con ese estilo llegó hasta ahí. Mientras tanto están todos los ayuntamientos ya generando un mundo de ultracatólicos, de fascistas, antiabortistas, antiinmigración. O sea, es falso que no tenga consecuencias que asuma la ultraderecha, porque hay amigos míos de la izquierda que, como ven todo desde el capitalismo no se diferencia nada. Si pensamos en la lógica capitalista, evidentemente nadie la va a transformar de una manera radical. Ahora, si lo pensamos en el interior del capitalismo y en las distintas batallas culturales y contiendas ideológicas, es una catástrofe lo que está ocurriendo. Jorge, nos gustaría mucho que vengas a nuestro programa cuando estés en Buenos Aires. No es un reproche, te quiero decir, pero que esta vez cumplas, porque siempre nos decís sí, claro. No es un reproche, te quiero aclarar, ¿eh? No es un reproche. No, entiendo. ¿Sabes qué pasa? Yo soy un noctámbulo de naturaleza, insomne, pertenezco a la generación de los hombres que no dormían, claro. Y en Buenos Aires se agudiza un poco eso. Bien. O sea, ¿te gusta la farra? ¿Te gusta la farra? No, ya linda palabra farra, ¿no? Mirá cómo se ríe Gary Castro, ¿eh? Bueno. Un sentimiento de libertad que me viene por andar leyendo cosas a la noche. Eso es extraordinario, esto hay que anotarlo. ¿A dónde te vas, mi amor? No, tengo un sentimiento de libertad nocturno. Me empuja el sentimiento de libertad. Sos un crack, Jorge. Claro, exactamente. Jorge, tenemos que hablar de esto, Jorge. Si lo demás no tiene arreglo, hermano. Lo demás no tiene arreglo, claro, exactamente. Vivimos en un tiempo donde nada tiene arreglo. No, todo tiene arreglo. Déjame decirte esto. Bueno. Estoy con Grabois. Creo que hay que custodiar ese espacio militante ahora. Y después ya veremos si hay que alinearse, por supuesto, con las elecciones generales, a ver si se frena a una estructura de poder que va a hacer más daño que la ultraderecha de aquí. Bien. Jorge, ¿cuándo venís acá a Buenos Aires? Bueno, voy a votar acá en España y después que termine todo voy. 23, o sea, después del 23. Un abrazo muy grande, amigo. Gracias por todo. Gracias por todo. Jorge Alemán. Simplemente invito a ver lo que está pasando en Europa. Y invito también de alguna manera a reflexionar sobre el drama de la pandemia y sus consecuencias. Mucho de lo que está pasando del corrimiento a la derecha tiene que ver con la pandemia y el encierro. Si no, no se explica, por ejemplo, que un gobierno progresista como el español, que ha dotado a la sociedad de más derechos, esté de la cuarta al pértigo, a punto de perder en 15 a 20 días la elección en España. Solamente se entiende si analizamos un corrimiento general de la ciudadanía hacia la derecha. Y esos aires están cruzando el Atlántico y están entrando por el Río de la Plata o por Misiones o por Jujuy, donde quieran, pero está llegando a la Argentina. Y tal vez, lo de Cristina tenga que ver con una reflexión muy profunda de cuál es, digamos, el mayor control de daños posible. No bien, todo lo que ella quisiera, bueno, no lo que puede. Mira, después es interesante lo que decís. Alguien una vez, voy a contar una anécdota breve. Una vez lo entrevisté al Cancagullo, ¿no? Que fue jefe de la JP en los 70. Estuvo preso, todo, se veía con Perón y demás, ¿no? Delegado. Gran tipo. Sí, gran tipo, gran militante. Gran tipo, gran militante. Amigo. Y cuando lo entrevisté al Canca, me acuerdo que el Canca además era un tipo que estaba con el corazón abierto, estaba dispuesto a conversar y a contar. Y con un sentido muy reflexivo, el Canca. Tenía esa capacidad de un sentido muy reflexivo. Y el Canca me dice, y esto para entender
a modo interrogante. El Canca me dijo, cuando el viejo, refiriéndose a Perón cariñosamente, ¿no? El viejo viene en el 73 a la Argentina, él ve la crisis del petróleo, el cambio de piel del capitalismo, estoy traduciendo con mis palabras lo que me dijo, el cambio de piel del capitalismo con la financiarización que eso trajo, el proceso de endeudamiento de los países emergentes, a partir de la década del 70 en América Latina y otros lugares del mundo, y el acuerdo Nixon-Mao vía Kissinger. O sea, ve el viejo que el mundo está cambiando y nosotros nos pasamos dos pueblos. Nosotros era la tendencia, dice el Cancaullo. Bueno, es una hipótesis esa. Si es la hipótesis de que Cristina está viendo una guerra por delante, que la Argentina está en el hemisferio americano, que la principal cuestión de gobernabilidad tiene que ver con el vínculo con los Estados Unidos, no sé, es una hipótesis. Lo que sí está claro es que, en mi modo de ver las cosas, esta vez, lo digo con total humildad y con la mano en el corazón, esto es radio, pero tengo mi mano en el corazón, esta vez creo yo que deberían los dirigentes importantes del espacio tomarse el trabajo de explicarlo, para que la militancia, la base electoral, entienda. Porque si no, creo que se corre el riesgo de generar, está la generación diezmada, está la generación entusiasmada, que es kirchnerista, y se corre el riesgo de generar una generación frustrada. Que los jóvenes, que ya está empezando a pasar, y que los militantes abandonen la discusión política y se vayan a un exilio interno. Se corre ese riesgo. Y la frustración que capitaliza la derecha también. Claramente. Se corre ese. Es un riesgo. Lo planteo como hipótesis. Hoy es un programa de preguntas. No es un programa de respuestas.